Ok, sean todos bienvenidos a la masterclass definitiva de Enigma Concept. Primero que nada, quiero felicitar a todas las personas que tuvieron la oportunidad de entrar a esta masterclass y que tomaron la decisión de llevar su trading a un siguiente nivel, el entendimiento que tienen del mercado a un siguiente nivel. La finalidad de esta masterclass va a ser, bueno, llevarlos a ustedes a tener un entendimiento completo del por qué, tanto en teoría como en práctica, del por qué el precio se mueve como se mueve y por qué el mercado funciona de la manera que funciona. Muy bien, primero que nada empezaremos cambiando un poco esa perspectiva que se suele tener de la visión de mercado con la que muchas personas entran a esta profesión. Cambiar eso, cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de ver todas las situaciones que ocurren en el mercado, aprender a identificar trampas, etcétera. Entender por qué hay conceptos que no funcionan y cuáles son los conceptos que sí que funcionan y que nos pueden llevar a la rentabilidad, nos pueden llevar a win rates muy altos, ratios muy altos, y consecuentemente, con la práctica suficiente, lograr hacer análisis y operaciones como las que ven acá en la presentación misma de la clase. Son todo entradas que están basadas en los conceptos que se van a enseñar en esta masterclass. Realmente mi misión ha sido simplificar al máximo todo esto para que no sea tan coñazo para ustedes y tengan la capacidad de aprovecharse de estos conceptos y estas enseñanzas, bueno, de una manera simple, en pocas palabras. También, bueno, quiero dar las gracias a las personas que de nuevo entraron a esta masterclass, porque eso me deja claro que no solo confían en el trabajo que hacemos como grupo en general, acá en la secta, sino que confían en mí como su mentor o guía a lo largo de este camino, y eso es una cosa que me llena bastante de orgullo. Sin mucho más que decir, no quiero alargar mucho más las cosas. Demos la bienvenida a todos y nada, buena suerte a través de la clase. El paradigma de la eficiencia de mercado. El primer módulo de esta clase va a estar basado no en temas técnicos, no en temas analíticos, no vamos a ver gráficos, sino que voy a tratar de transmitirles a ustedes y hacer en ustedes un pequeño lavado de cerebro, ¿ok? Vamos a ver una cosa. La mayoría de nosotros, por no decir que todos nosotros, somos introducidos al mercado mediante métodos retails y tendemos a creer que el mercado se mueve de la manera que se mueve y trabaja de la manera que trabaja gracias a indicadores, patrones chartistas, patrones armónicos, oferta y demanda. Esto no funciona de esta manera, muy bien. Existe una entidad. Esta entidad la vamos a llamar a lo largo de la clase entidad Smart Money, pero esta entidad Smart Money van a ser específicamente el market maker y los proveedores de liquidez. Ahora, las personas que hayan tenido la oportunidad de ver alguna de las primeras clases de la mentoría de 2016 de ICT, que cabe destacar, todo lo que se va a explicar en esta clase son conceptos basados en las enseñanzas de ICT. Estarán familiarizados con este esquema acá de la eficiencia, del paradigma de la eficiencia del mercado. Ahora, yo lo he cambiado un poco. Normalmente, Michael tiende a exponer este esquema de aquí con el circulito de market maker más chico, con el circulito que engloba la entidad de Smart Money más chico y el circulito de retail trader, que sí, ya sabemos que lo escribimos mal, mucho más grande. Yo lo he cambiado porque no quiero entrar en tecnicismos ni suspensos. Ciertamente nosotros en número como traders retail somos mucho mayores que la entidad de Smart Money. Porque entiendan una cosa, hay un número límite de proveedores de liquidez que pueden crear el mercado en un día común. Muy bien. Esto está limitado a un market maker designado y a 5 empresas o instituciones que van a ser las proveedoras de liquidez a lo largo del día. Entonces, sí, al final de una jornada normal de precios, son 5 o 6 empresas, 5 o 6 entidades las que terminan creando toda la entrega de precios diaria. Es muy poco, es un número muy chico. Nosotros como traders retail somos miles, somos millones. Y no solamente estamos nosotros, sino que también hay bancos privados, fondos de inversión, etcétera. Pero tenemos que entender que esta gente de acá, la entidad de Smart Money, Market Maker, proveedores de liquidez, son mucho más importantes que nosotros. Nosotros somos completamente insignificantes, no tenemos ningún tipo
decisión dentro del mercado. Esta gente de acá, la entidad de Smart Money, es la real creadora del mercado. Y gracias a ellos, el precio se mueve como se mueve, tanto para arriba como para abajo. Veamos el mercado como una especie de colmena de abejas. La entidad de Smart Money, Market Maker y proveedores de liquidez son las abejas madre, las reinas. Y nosotros somos simples obreros. Ahora, la mayor parte de estos obreros hacen su trabajo mal al utilizar conceptos erróneos y tener una idea errónea de cómo el mercado trabaja. Muy bien. Cabe destacar una cosa y es que cada uno de los movimientos que pasa en el mercado, cada una de las manipulaciones que pasa en el mercado están completamente controladas. El market maker condiciona el mercado a beneficio propio, para beneficio propio. Así que cada uno de los movimientos que existe termina siendo para beneficio de ellos mismos. Y con la intención de quedarse con la liquidez sin poderío. La liquidez sin poderío o dinero desinformado es este círculo de la derecha comprendido en traders minoristas, ¿vale? Ahora, realmente no les importamos nosotros, les importa el dinero de los fondos de inversión y bancos privados que tienen operaciones que están obviamente valoradas en millones de dólares. Eh, pero al final del día, todo lo que pasa en el mercado de nuevo es para beneficio propio del market maker y de los proveedores de liquidez. Entonces lo que se quiere lograr con este paradigma de la eficiencia de mercado, antes de entrar a temas técnicos, es que entiendan la posición que nosotros tenemos. Ahora, estando en la posición en la que estamos, en el círculo más chico, como traders minoristas, nuestra intención es pensar y actuar como si fuéramos el market maker. Muy bien, esto es una cosa que siempre tienen que tener en cuenta, porque es posible hacerlo. No es posible salir del lugar en el que estamos, a menos que seamos, lógicamente, una institución suficientemente importante como para ser un proveedor de liquidez. Pero en la posición en la que estamos podemos aprender a pensar y actuar como si fuéramos los proveedores de liquidez o market makers y sacar beneficio de los movimientos que ellos generan a lo largo del día. Cabe destacar también que todo en el mercado al final del día termina siendo liquidez. Entonces, vamos a nombrar mucho esa palabra a lo largo de toda la clase. Ahora, sin mucho más que decir, espero que se entienda que la misión que nosotros vamos a tener en todos los módulos posteriores, después de este, a lo largo de toda la clase y una vez termine la clase y vayan a sus gráficos y empiecen a ver el mercado, la misión que van a tener es creerse los market makers. Muy bien. Entender la posición en la que están, sí, pero entender que es capaz seguir las huellas del market maker y sacar beneficios de la misma manera que lo hacen ellos. Muy bien. La misión que vamos a tener entonces siempre va a ser terminar sacando beneficio de las pérdidas de las operaciones de los traders minoristas. Ahora, ¿dónde va a estar el dinero de los traders minoristas? Esto es algo que vamos a ver en módulos posteriores. Pero que quede muy claro el pensamiento que tenemos que tener, la manera la manera en la que tenemos que ver el precio. Siempre va a tener que ser desde el punto de vista del market maker. Muy bien. Así que olviden todo ese tipo de metodologías, olviden todo el tipo de estrategias y teorías que existen, que engloben al mundo retail. Oferta y demanda no mueven al precio. Wyckoff no mueve al precio. Muy bien. Esta gente de acá sí. Los proveedores de liquidez y market maker a través de un algoritmo manejan todos y cada uno de los movimientos del precio. Muy bien. Y están todos condicionados para beneficio de ellos propios. No están en contra de nosotros, pero tampoco están a favor. Ahora, con los conceptos que vamos a ir aprendiendo a lo largo de la clase, van a ser capaces de estar en sincronía con los movimientos que ellos generan y sacar beneficios de ellos. Puntos de referencia institucional. Dimos un salto un poco grande, ¿no? Pero bueno. Em, Como se estaba explicando en el módulo anterior, las instituciones condicionan el mercado para beneficio propio. Ahora, no lo van a hacer en zonas randoms, no lo van a hacer en cualquier lugar del precio. Van a tener puntos a los que ellos se van a referir específicamente para hacer X tipo de acciones. Ahora, como se mencionaba en el módulo anterior también, todo en el mercado termina siendo liquidez, así que estos puntos de referencia institucional
no son más que puntos de casa o niveles de casa y creación de liquidez. Muy bien. Pero bueno, para dar una introducción a lo que son los puntos de referencia institucional, o básicamente a lo que le vamos a tener que prestar atención en el gráfico realmente, ¿vale? Porque no le vamos a prestar atención a soportes y resistencias, a línea de tendencias, por lo menos no para formular una idea de trade en esos niveles. Muy bien. Nosotros vamos a usar otro tipo de cosas y cada uno va a tener una función. Muy bien. Cada uno va a tener una función que se va a explicar también, porque cada uno de estos puntos de referencia están hechos para que las instituciones desarrollen una actividad en específico en esos puntos de referencia. Entonces, bueno, empezando por los puntos de referencia alcistas, vamos a tener bajos pasados o mínimos anteriores. Posteriormente ya vamos a hablar de qué reposa bajo los mínimos anteriores, ¿vale? Vamos a tener bloques de órdenes alcistas o bullish order blocks, bloques de mitigación o breakers alcistas, buy side imbalance, sell side inefficiency, o lo que se puede resumir como un BC o un fair value gap o un imbalance en español. Es todo lo mismo pero con términos diferentes. Y por último vamos a tener liquidity voids o vacíos de liquidez alcistas de nuevo. Ahora, para los puntos de referencia bajistas va a ser lo mismo, solo que dado la vuelta. Y con la diferencia de que en vez de mínimos pasados, los puntos de referencia bajistas van a ser altos pasados. Vamos a tener igual bloques de órdenes, mitigación, etcétera, pero con el, bueno, acrónimo de bajistas. Ahora quiero que entiendan una cosa y es el funcionamiento que van a tener cada uno de estos puntos o para qué se van a tender a utilizar estos puntos de referencia. ¿Vale? Específicamente lo que van a ser los bajos pasados y los altos pasados van a ser puntos en los que las instituciones van a tender a cazar liquidez por arriba y por debajo de ellos. Eso lo veremos más adelante de nuevo. Los bloques de órdenes, ya sean normales, naturales, o los breakers y bloques de mitigación, van a ser puntos en los que ellos van a inyectar liquidez o órdenes hacia una dirección en específico. Y luego los imbalances o liquidity voids van a ser puntos a los que el precio va a tender a retroceder para rebalancear. Al final del día, el precio termina siendo solamente dos cosas y es cazando liquidez y rebalanceando puntos de imbalance. Esto de nuevo lo vamos a ver más adelante en otro módulo, pero son las únicas dos cosas que hace el precio. Muy bien, porque el market maker dentro de todo tiene la intención de crear una entrega de precios eficiente a lo largo del día. A la par que sigue cazando liquidez del dinero desinformado o liquidez sin poderío. Muy bien, ahora tenemos un ejemplo gráfico de lo que serían pues todos los puntos de referencia institucional bajistas en un gráfico, básicamente. Tenemos, bueno, como podemos ver, un alto pasado que de nuevo, posteriormente vamos a ver qué reposa exactamente arriba de ese alto. Un bloque de órdenes bajista o bearish order block, bloque de mitigación bajista y un imbalance bajista. De igual manera podemos ver puntos de referencia institucional alcista, un bajo pasado, que de nuevo, posteriormente veremos qué reposa por debajo de ese bajo pasado, un bullish order block, un imbalance alcista y un bullish breaker. Quiero que noten cómo el precio constantemente se está refiriendo a estos puntos y gravitando a través de ellos. Y no solamente el hecho de que gravite a través de ellos, sino quiero que noten exactamente la reacción que el precio tiene cuando entra y sale de esas zonas. Es, bueno, bastante precisa a pesar de la manipulación que existe en el mercado. Muy bien, continuando con el módulo de puntos de referencia institucional, me encuentro ahora en el gráfico para poder explicarles un poco de qué se componen y cómo pueden identificar estas zonas, para que no tengan luego dudas cuando quieran identificarlas en el gráfico, eh, luego de que acaben la clase. Muy bien, empezando con el punto de referencia institucional número 1 que teníamos en la lista anterior, tenemos mínimos pasados o bajos pasados
La verdad que no tienen mucha ciencia estos de acá. Son simplemente mínimos y máximos que están a la izquierda del gráfico. Supongamos que estamos por aquí, en esta parte de acá. Entonces tenemos este mínimo de aquí, pasado, y luego tenemos este máximo de acá, por ejemplo. Y el precio pasa a través de ellos para buscar liquidez. Un tema que se va a explicar en un módulo siguiente, en módulos posteriores a este. Muy bien, punto de referencia institucional número 2, tenemos bloques de órdenes. Ahora, aclarar una cosa, se ha explicado muy mal el tema de los bloques de órdenes durante mucho tiempo. Se tiende a decir que es una sola vela y realmente no es así, ¿vale? Los bloques de órdenes son en realidad una secuencia de velas, lógicamente, por eso se llaman bloques de órdenes, por eso se llama bloque y no una vela. Pero bueno, contrario a lo que se tiende a enseñar, no es solamente la última vela bajista antes del movimiento alcista, sino la secuencia de velas bajistas, en caso de que exista, antes del movimiento alcista. Muy bien. Tenemos acá un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Un ejemplo, la última vela, en este caso sí es una sola. Ahora, otra cosa, otro punto, anoten, muy bien, para tener en cuenta. Eh, Cuando tenemos varias velas y queremos solamente tomar una, aunque es recomendable tomarlas todas, muchas veces vamos a tener como última vela bajista una vela muy chiquitita acá, tipo doji, con muy poco cuerpo. El bloque de orden se caracteriza en el caso de que estemos tomando una sola vela como la última vela bajista con mayor cuerpo. Muy bien, esto es un tema importante. Tiene que ser la última vela bajista con mayor cuerpo. No vale que sea la última vela bajista pero que sea un doji como esta de acá. Muy bien, en este caso no tomaríamos esta vela de aquí como bloque de orden, pero tomaríamos el conjunto de velas. Esta, que es más grande, hasta el mínimo de esta de aquí. Toda esta zona sería entonces nuestro bloque de orden. Lo mismo pasaría para un bloque de órdenes bajista. Tomaríamos la secuencia de velas antes del movimiento bajista. Entonces tenemos que un bloque de órdenes es la secuencia de velas bajistas antes del movimiento alcista con mayor cuerpo, ¿ok? En el caso de que tomemos una sola vela tiene que ser la última vela bajista con mayor cuerpo y con el cierre más bajo. Eso es lo que caracteriza un bloque de órdenes de calidad. Lo mismo para arriba. Tenemos la última vela alcista con el cierre más alto y el mayor volumen de cuerpo. Esta de aquí. Comparándola con esta de acá, quiero ampliar que se vea mejor. Esta es la última vela alcista antes del movimiento bajista, pero esta tiene más cuerpo y la diferencia de cierre es ínfima. Entonces nuestro bloque de órdenes va a ser en realidad esta vela de aquí, que tiene un cuerpo mayor y el cierre es relativamente el mismo que este. Son cierres que están casi a la par. Muy bien. Entonces tenemos el ejemplo de bloque de órdenes bajista, perdón, bloque de órdenes alcista. La última vela bajista antes del movimiento alcista, el precio se refiere a ella aquí, para tomar más órdenes de compra y expandir al alza buscando liquidez por arriba de máximo. Y de nuevo acá el ejemplo que teníamos. La última vela o secuencia de velas, podemos hacer esto. Tomar estas dos y tomar la secuencia de velas alcistas antes del movimiento bajista con el cierre más alto y el mayor volumen de cuerpo. Ese va a ser nuestro bloque de órdenes bajistas. El precio se refiere a esta zona para tomar órdenes de venta y venir a sacar liquidez por debajo de mínimos. Este y este. Muy bien, ahora breakers y bloques de mitigación. Esto es algo que quiero hacer un poco acá en plastilina porque tienen una diferencia mínima. El funcionamiento es el mismo. Quiero que entiendan, tanto los bloques de mitigación como los breakers están diseñados para mitigar órdenes en pérdida, pero tienen una pequeña diferencia en cuanto a la estructura de mercado que los crea. El breaker, en caso de que estemos hablando de un breaker alcista, va a tender a crear un mínimo más bajo y luego se va a romper. Entonces vamos a tener un mínimo más bajo, y el bloque que se encuentra acá va a ser nuestro breaker, a donde el precio va a tender a venir a bajar para mitigar las órdenes de venta en pérdida que quedaron en esta bajada y continuar con su camino al alza. Esto es un breaker. El bloque de mitigación se caracteriza por hacer exactamente lo contrario en cuanto a mínimos. En vez de crear un mínimo más bajo, va a crear un mínimo más alto. Posteriormente se va a romper esta zona de aquí
Y el bloque que esté dentro de esta zona va a ser nuestro bloque de mitigación que va a cumplir la misma función que el breaker. Va a venir acá a mitigar las órdenes en pérdida que quedaron en esta bajada y continuar con su camino al alza. Tengan en cuenta esto cuando estén nombrándolos, porque aunque el funcionamiento es el mismo, hay esa pequeña diferencia que los puede confundir. ¿Es realmente importante diferenciar entre el nombre de uno y el otro? La verdad que no. Pero es mi labor enseñarles la manera correcta de hacer esto. Así que tengan en cuenta eso de ahí. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un breaker bajista. Voy a tomar esto. Tenemos un rally alcista que crea un máximo, retrocede, crea un mínimo, luego sigue un máximo más alto y posteriormente se rompe. Ahora, este no es el contexto ideal para usar un breaker, pero para que sepan marcarlo, o bueno, podemos usar este que sí que es un contexto ideal. ¿Vale? Tenemos de nuevo un rally alcista que crea un máximo, retrocede, crea un mínimo y luego un máximo más alto. Posteriormente se rompe. La secuencia de velas bajistas antes del último rally o del máximo más alto, es decir, toda esta pierna bajista, va a ser lo que vamos a tomar como breaker block. El precio se va a referir a esta zona para mitigar las órdenes en pérdida de esta subida y ahora dejar entrar las órdenes de venta para venir a sacar liquidez de nuevo por debajo de mínimos. Un ejemplo de bloque de mitigación sería este de aquí, que contrario a crear un máximo más alto, crea un máximo más bajo. De nuevo, la secuencia de velas alcistas sería básicamente toda esta pierna, ¿vale? La secuencia de velas alcistas, básicamente todo esto, es lo que sería nuestro bloque de mitigación. El precio viene aquí a mitigar órdenes en pérdida de esta subida y siguen las órdenes bajistas. En un ejemplo alcista tendríamos esto de aquí como un bloque de mitigación alcista, mínimo, mínimo más alto y posteriormente este máximo de aquí se rompe. La secuencia de velas alcistas, todas estas, miren esto de aquí, esta vela es la que rompe el máximo. Esta vela de aquí viene, voy a cambiar el color para que se diferencie, que es un bloque de mitigación alcista. Esta vela de aquí baja con esta mechita y mitiga todas las órdenes que hay en pérdida acá y deja entrar las órdenes en compra. Muy bien. Y de nuevo acá tenemos, quitamos esto, una bajada que crea un mínimo, sube, crea un máximo y un mínimo más bajo. La secuencia de velas alcistas, que es prácticamente el mismo rango de este bloque de órdenes, pero bueno, se caracterizaría por ser entonces ahora un breaker, donde el precio va a tender a gravitar para mitigar las órdenes en pérdida que habían acá, órdenes de venta que estaban en estas velas, acá son mitigadas, mitigan la pérdida y el precio sigue con su camino al alza. Y por último tenemos Fair Value Gaps o imbalances y Liquidity Voids. Esto es un patrón de 3 velas, muy bien, y tenemos acá el ejemplo perfecto de un lado y de otro. Para identificar un imbalance vamos a tener una primera vela, en el caso de un imbalance alcista, una primera vela que va a tener un máximo, una segunda vela que va a pasar a través de ese máximo, dejando un espacio, y una tercera vela que va a tener un mínimo, el cual no va a chocarse con el máximo de la primera vela, dejando entonces un espacio entre el mínimo, perdón, dejando un espacio entre el máximo de la primera vela y el mínimo de la tercera. Este espacio de aquí es lo que se llama imbalance. El precio va a tender a volver a estas zonas, como lo hace acá, para rebalancear este rango de precios, en el cual el precio solamente cotizó de manera alcista. El precio en este espacio
solo fue otorgado a los compradores, y el algoritmo en su intento de hacer una entrega eficiente de precios va a bajar hasta acá para ofrecer este rango de precios a los vendedores y crear así entonces un rango de precios balanceado que fue ofrecido tanto para la parte alcista como para la parte bajista. Tenemos aquí igual un ejemplo de Fair Value Gap o imbalance bajista. Es lo mismo, pero al revés. El mínimo de una primera vela, una segunda vela que pasa a través de ese mínimo creando un espacio, y el máximo de una tercera vela que no se choca en ningún momento con el mínimo de la primera vela. El espacio entre el mínimo de la primera vela y el máximo de la tercera es lo que vamos a llamar imbalance bajista. Y de nuevo el precio va a tender aquí una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete veces. Va a tender a gravitar y a entrar en este espacio de aquí, en el que el precio solo se ofreció a los vendedores. Y en su intento de crear una eficiencia en la entrega de precios, va a volver a cotizar ahora alcista a través de todo este espacio para otorgar el derecho a los compradores de aprovecharse de este rango de precios. Muy bien. El vacío de liquidez es algo como esto, o el liquidity void, pero mucho más grande. Algo como esto. Acá tenemos una primera vela que tiene un máximo y una segunda vela que pasa a través de esta, pero por mucho, y luego el mínimo de una tercera vela que deja un espacio de esta magnitud. Esto es un liquidity void y suele darse o suele crearse en velas de noticia como esta. Y de nuevo, el funcionamiento es el mismo. El precio para crear una entrega balanceada va a tender a gravitar a través de este espacio y otorgar el precio ahora de manera bajista para crear entonces un rango de precios balanceado. Impulsos y retrocesos. Muy bien, esto sí que es cierto que muchas veces he dicho, nosotros no lo usamos, por lo menos no el concepto de estructura normal, el retail que te suelen enseñar en todos lados, pero es importante igual tener conocimiento sobre este tema, porque va a servir para un par de cosas ahora en módulos posteriores. Entonces, bueno, impulsos y retrocesos de toda la vida. Un impulso, movimiento energético a favor de la presente tendencia. Entendamos una cosa, con tendencia no me refiero específicamente a que el precio esté creando máximos más altos y mínimos más altos, sino en módulos posteriores de nuevo vamos a ver el tema de order flow institucional, piscinas de liquidez, etcétera. Y van a ser estas zonas de liquidez las que nos van a dar a nosotros un objetivo por arriba o por debajo del mercado. Y en el intento del precio de llegar hasta esas zonas, pues lógicamente se va a crear una especie de tendencia, pero no va a ser la típica tendencia de máximos más altos, mínimos más altos en línea recta. Por otro lado, el retroceso es una corrección de la pierna impulsiva que tiende a presentarse con la función de reabastecer liquidez. Es común esperar retrocesos luego de que el precio tome puntos importantes de liquidez o que se tope con niveles de resistencia o soporte de temporalidades menores. Aquí podemos ver en el diagrama de abajo un poco una representación un poco más real de lo que de lo que es la estructura como tal, de lo que puede llegar a ser una tendencia buscando un nivel objetivo de liquidez. Contrario a lo que se suele enseñar, las tendencias no son perfectas de mínimos más bajos, máximos más bajos, sino que el precio dirigiéndose hacia una dirección, digamos, alcista, tarde o temprano va a terminar limpiando cierta cantidad de mínimos para reabastecer liquidez y seguir con su intención de subida, digamos. Esto es importante tenerlo en cuenta para poder anticipar posibles trampas en el mercado y ahorrarse algunos stop loss. Discount versus premium.
Junto con el paradigma de la eficiencia de mercado, una cosa que no se mencionó, porque había un módulo específicamente preparado para ello, era que la entidad de Smart Money tiende a valuar ciertos rangos de precios para definir en qué punto un activo puede estar caro y tomar la decisión de venderlo, y en qué puntos un activo puede estar barato y tomar la decisión de comprarlo. Un ejemplo un poco, bueno, no muy profesional que digamos, es que tenemos una banana aquí. Muy bien. Supongamos que el mercado es esta banana de acá, que tiene precios exorbitantes de 5.000 dólares como precio mínimo. Supongamos que es un kilo de bananas, ¿vale? Porque es una banana bastante grande. Em, Cuando el precio de esta banana se encuentra en 5.000, lo que vamos a tener es un mercado de bananas en descuento. Precios muy bajos van a llamar a compradores. Esos compradores van a ser las instituciones, market makers y proveedores de liquidez, que van a ver un activo en un precio en descuento, muy barato, muy bajo, y para ellos es factible comprar en esos lugares para tomar la mayor cantidad de beneficios en el momento en el que esa banana suba. Por obras del destino, la banana termina subiendo a 10.000 dólares el kilo. En este punto muy poca gente está interesada en comprar, pero las personas que tuvieron la oportunidad de comprar a 5.000 e incluso a 7.500 ahora están en ganancias. Van a vender, a buscar vendedores, personas, las pocas personas que quieran comprar a 10.000 van a ser a los que las personas que compraron en 5.000 les van a vender. Esto ocasionando una caída de precios de nuevo a 7.500, en donde las personas van a empezar a comprar de nuevo, pero pocos van a ser los interesados. Porque sigue estando un poco caro, está más barato que 10.000, pero sigue estando un poco caro. Con el pasar del tiempo, el precio termina cayendo de nuevo a 5.000 dólares. Y un montón de gente entra de nuevo con la intención de comprar el kilo de banana para sacar beneficios en un futuro en caso de que el precio suba de nuevo. Con esta representación lo que quiero que quede claro es que la entidad de Smart Money siempre va a buscar niveles en premium o caros para vender un activo. Y es ahí donde nosotros nos queremos enfocar, en encontrar en niveles premium los puntos de referencia institucional bajistas que se enseñaron en los módulos anteriores. Y cuando el precio se encuentre en una zona de descuento barata, donde la entidad de Smart Money va a tener la intención de comprar, vamos a querer buscar esas señalizaciones o puntos de referencia institucional alcistas que nos permitan entonces fluir con la intención de compra de la entidad de Smart Money. Aquí podemos ver una representación gráfica y, como decía en el módulo anterior, a pesar de que la estructura es en muchas ocasiones falsa, poco creíble y ciertamente inservible muchas veces, la vamos a terminar utilizando de dos maneras. La primera es esta de acá. Tarde o temprano vamos a tener que evaluar un rango o medir un rango para poder encontrar nuestras zonas de premium y discount para decidir si vender o comprar. Y luego la estructura nos va a servir como simplemente liquidez. Como se mencionó al inicio de la clase, todo en el mercado termina siendo liquidez y la estructura es la manera más simple de identificar la liquidez. Pero bueno, como digo, esta es una representación gráfica de lo que sería el esquema de premium versus discount. La línea exactamente del medio o el 50% del rango que se está evaluando se llamaría equilibrio y es simplemente un punto medio, neutro. No hay una cierta voluntad ni por comprar ni por vender de manera exagerada. Mientras más baja el precio del punto de equilibrio, se considera en un discount cada vez más profundo. Y cuando pasa por debajo del mínimo del rango que se está evaluando, a esto se le considera over discount o en español sobrevendido. Lo mismo si el precio empieza a subir a partir del punto de equilibrio, a esto se le considera premium y mientras más suba se le considera en un premium cada vez más profundo. De nuevo, si el precio pasa por encima del máximo del rango que se está cotizando o valuando, a esto se le considera over premium o sobrecomprado.
Muy bien, una vez explicado lo básico, 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 vamos a empezar aquí con el tema realmente interesante. Y la pauta número uno con la que vamos a ser capaces de seguir las huellas de la entidad de Smart Money y poder sincronizarnos con ellos y sacar un poco de beneficios de las acciones que ellos hacen en el mercado. Esto van a ser las piscinas y barridos de liquidez. El corazón del mercado, como se dijo al inicio, era la liquidez. Si nosotros sabemos en qué punto se encuentra acumulada esta liquidez en forma de dinero no inteligente, ¿ok? En forma de dinero desinformado, en forma de liquidez mm, retail, vamos a ser capaces de sincronizarnos de primera mano con la entidad de Smart Money y poder sacar beneficios y poder tener operaciones eh, con una asertividad muy grande, ¿vale? Porque los movimientos más asertivos siempre van a estar basados en piscinas de liquidez, tanto en acumulos como en neutralizaciones o sacadas de las mismas. Empecemos explicando qué es la liquidez. Tenemos acá que es la capacidad de poder comprar o vender un activo en el mercado sin necesariamente afectar el precio estándar del activo. Esto porque, bueno, podrán ver que mientras están analizando la gráfica de cualquier divisa, el precio ciertamente fluctúa para arriba y para abajo y eso hace que el precio cambie, pero el cambio es tan mínimo que no termina siendo un cambio que realmente afecte en la economía de la divisa o del índice o del activo que se está analizando. Muy bien, eso es la liquidez. Ahora, quiero que entiendan este pequeño dibujo que tenemos acá abajo. Eh, lo más notorio que se puede ver a simple vista es que los rectangulitos con el nombre o la etiqueta de Liquidity Pools o piscinas de liquidez están por arriba de máximos y por debajo de mínimos. ¿Esto por qué? ¿Por qué funciona de esta manera? Pasa que el dinero desinformado o la mayoría de traders retails utilizan ciertos patrones de comportamiento para analizar el gráfico y tomar decisiones. Al final del día, los stop loss de esas operaciones retail terminan estando, en caso de ventas, por arriba de máximos y en el caso de compras por debajo de mínimos. Al tener cientos de instituciones y personas comprando en el mismo lugar, con los stop loss exactamente en el mismo lugar, eso se vuelve una acumulación o piscina de liquidez que el algoritmo o la entidad de Smart Money tarde o temprano va a terminar neutralizando para poder abastecerse y sacar beneficios de ello. Estos son los niveles que nosotros queremos identificar, nada más entremos al gráfico y preferiblemente en una temporalidad mayor, para poder tener nuestros puntos de llegada y los niveles que nos darán la dirección del día a operar o de la sesión a operar. El precio siempre se va a mover entonces gravitando hacia estas piscinas de liquidez. Y esto nos da el privilegio de entender que si el precio saca una piscina de liquidez en un nivel premium, lo más probable, por no decir que lo casi obligatorio que tiene que pasar es que baje a sacar una piscina de liquidez en descuento para así completar este esquema de eficiencia de mercado. Los barridos de liquidez, vamos a tener dos tipos de barridos de liquidez, van a ser los barridos de alta resistencia, que se caracterizan por existir en rangos de precios que han sido balanceados o cotizados eficientemente. Esto lo van a ver en niveles en los que el precio ha, digamos, creado una especie de acumulación o reversión en donde hubo mucha acción del precio y luego en un futuro va a ser una zona con mucha acción del precio se convierte en una zona que va a ser ciertamente difícil de pasar por el precio, difícil de atravesar. Tarde o temprano lo va a terminar haciendo, pero le va a costar mucho más. Muy bien. Mientras más acción de precio haya en un determinado punto del mercado, mayor será la indicación de que Smart Money ha trabajado en ese momento, creando un barrido de alta resistencia. El barrido de liquidez número 2 que vamos a tener van a ser los barridos de baja resistencia. Tienden a caracterizarse por ser básicamente un rango de precios eh, con una alta ineficiencia. Rangos de precios altamente eficientes
se terminan convirtiendo en puntos de rebalanceo. Los puntos de rebalanceo tienden a ser zonas que no tienen ningún tipo de resistencia y que para el precio va a ser muy fácil llegar ahí. Muy bien. Ahora, la intención de nosotros va a ser tratar de entrar en un barrido de alta resistencia que pueda soportar o hacer de resistencia precisamente al precio y que no lo deje pasar de ese nivel para tener una operación con un stop loss asegurado y tratar de colocar nuestros take profits en zonas de barridos de baja resistencia, a donde el precio va a llegar con mucha facilidad y no va a dar tantos problemas a la hora de sacar la operación en beneficios. Son básicamente la importancia de entender en qué punto se está entrando y en qué punto se está saliendo es lo que puede terminar beneficiando para bien nuestra operación. Ahora más adelante veremos ejemplos gráficos de cómo identificar estas piscinas de liquidez y también técnicas de entrada para poder aprovechar la sacada y posterior sacada de otros niveles de liquidez. Muy bien, ahora que tenemos claro lo que son las piscinas de liquidez, vamos a pasar al módulo de order flow y patrocinio institucional. Estas cosas son dos conceptos diferentes, pero trabajan de la mano, entonces se van a dar cuenta de que no va a haber una gran diferencia entre ninguno de los dos. Van a terminar pareciéndose tanto que parece que son exactamente lo mismo, y es que no puede existir uno sin el otro. Empecemos por explicar la teoría del order flow institucional. Es básicamente em, la voluntad del precio en dirigirse hacia una dirección. Esa dirección va a estar pautada por una piscina de liquidez. Muy bien, que ya vamos a aprender a identificar. Y el patrocinio institucional va a ser la entidad de Smart Money queriendo proteger la idea de que el precio se mueva hacia esa dirección, porque lógicamente les conviene tener un movimiento en esa dirección. Muy bien, ahora una cosa que vamos a tener que tener en cuenta es que tanto las piscinas de liquidez como el order flow y el patrocinio institucional van a tener que existir al mismo tiempo para que nosotros podamos formular trades de alta probabilidad y con, bueno, un riesgo lo más bajo posible. Empecemos por explicar el tema de las piscinas de liquidez. Las piscinas de liquidez, ¿se acuerdan que al inicio nombramos lo que eran los altos pasados, perdón, bajos pasados acá y altos pasados en lo que eran los puntos de referencia institucional? Y esto es porque eso es la forma más fácil de interpretar las piscinas de liquidez en el mercado. Muy bien. ¿Qué reposa? Les hice la pregunta y les dije que más adelante en la clase lo iban a tener. ¿Qué reposa por debajo de los mínimos y por arriba de los máximos? Las órdenes de stop o stop loss de los traders retails que entraron en compras acá por algún motivo, puede ser por esta expansión de acá, van a estar debajo de este mínimo de acá y debajo de este mínimo de acá. Al haber cientos de personas, inversores e instituciones poniendo sus stop loss debajo de estos mínimos, esta zona se convierte en una piscina de liquidez. El precio tarde o temprano va a terminar llegando y traspasando esta zona para hacer su movimiento clásico de casa de liquidez. Lo mismo pasa por arriba. Los traders que entraron aquí en venta tienen sus stop loss arriba de estos máximos de acá. Y el precio tarde o temprano va a terminar neutralizando todos esos puntos para abastecerse de liquidez. Muy bien, ahora, una vez teniendo claro que los máximos y los mínimos son piscinas de liquidez, tenemos que aprender a identificar el order flow y patrocinio institucional para poder empezar a crear una narrativa y entender hacia qué piscinas de liquidez se puede mover el precio. Para que nosotros veamos el patrocinio, muy bien, del precio. El patrocinio es lo que va a iniciar la idea de pensar que el precio se puede mover hacia una piscina de liquidez arriba o una piscina de liquidez abajo. Para identificar el patrocinio vamos a tener que tener en cuenta tres reglas que quiero que las anoten.
El primero va a ser Higher Time Frame Displacement o desplazamiento en una temporalidad mayor. Quiero aclarar, con temporalidad mayor no me estoy refiriendo a diario, a semanal, sino la temporalidad en la que ustedes están identificando sus piscinas de liquidez. Una temporalidad mayor puede ser H1, puede ser M15, en dependiendo qué temporalidades estén usando para seguir el precio. Siempre van a usar una temporalidad menor para seguir el precio. Pueden buscar sus piscinas de liquidez en M15 y seguir el precio en M5 y finalmente terminar entrando en M1. Puede ser una opción completamente válida. Muy bien. En este caso estamos en un gráfico de M1, entonces queremos ver el desplazamiento o displacement en el mismo gráfico de M1. Ahora cabe aclarar, ¿qué es el displacement? Textualmente es un movimiento energético hacia una dirección. Ese movimiento energético hacia una dirección en específico te va a crear la pauta de el precio queriendo moverse hacia piscinas de liquidez en esa dirección. Muy bien. Entonces queremos ver un movimiento energético, queremos ver velas, en el caso de que estemos buscando patrocinio alcista, queremos ver velas subiendo con fuerza. ¿Ok? Ahora, de la manera que se va a mover el precio, va a ser siempre sacando una liquidez, ya sea por debajo o por arriba, y luego yendo a buscar el opuesto. Entonces, si nosotros entendemos que acabamos de sacar mínimos y tenemos acá pues ciertos máximos iguales, más máximos por arriba, línea de tendencia, nosotros quisiéramos buscar por debajo de este mínimo la seña principal de patrocinio institucional, que sería displacement al alza, para nosotros luego con el order flow sumarnos a la idea de que el precio venga a neutralizar piscinas de liquidez alcista. Muy bien, tenemos acá el ejemplo de que el precio en la Kilson de Nueva York pasa por debajo de un mínimo, aparte un mínimo de temporalidad mayor. Quiero que entiendan que las piscinas de liquidez más importantes van a estar en temporalidades mayores a la temporalidad que están usando para seguir el precio. Entonces, tenemos un mínimo acá, que como digo a su vez es un mínimo de M15. El precio pasa por debajo, no es capaz de seguir bajando y empieza a crear este tipo de velas con bastante volumen hacia el alza. Acá tenemos más y acá tenemos más. Todo este movimiento entonces a nosotros nos confirma lo que viene siendo patrocinio institucional al alza o el algoritmo o la entidad de Smart Money queriendo buscar precios más altos. Si vamos arriba de lo que está sucediendo acá, vemos a la izquierda, tenemos un máximo y tenemos otro máximo por arriba. Estas van a ser las piscinas de liquidez que el algoritmo o la entidad de Smart Money va a tender a atacar, y es donde nosotros quisiéramos tener el ojo para poder sacar posibles parciales o cerrar la totalidad de la operación. Una vez identificado el Higher Time Frame Displacement, o básicamente el desplazamiento del precio por arriba de este mínimo neutralizado con anterioridad, vamos a utilizar el order flow institucional para sumarnos a la idea de que el precio siga subiendo buscando estas piscinas de liquidez más arriba. Entiendan como order flow institucional que si el precio está buscando piscinas de liquidez por arriba o un objetivo que en teoría haría que el precio subiera, las velas bajistas, en este caso negras, van a tener que cumplir el papel de soporte y mismamente dar soporte a la idea de que el precio siga subiendo hasta sacar alguna de estas piscinas de liquidez por arriba. De igual manera, si estamos en un order flow bajista con un objetivo por debajo, quisiéramos ver a las velas alcistas, en este caso verdes, haciendo de resistencia al precio para que no pueda subir y con el tiempo termine llegando a la piscina de liquidez por la parte inferior que sea que esté buscando, sea su objetivo en el momento. Las técnicas de entrada, una vez tenemos identificadas nuestras piscinas de liquidez, neutralizaciones, el order flow, el patrocinio seguido del order flow y nuestras piscinas de liquidez objetivo por el lado contrario, vamos a tener dos técnicas de entrada que serían con los bloques de órdenes
y con los Fair Value Gaps. Cualquiera de los dos es válido. Muy bien. Ahora, quiero aclarar un poco lo que es la anatomía tanto de los bloques de órdenes como de los Fair Value Gaps o imbalances. Estos tienen tres partes. Muy bien. En módulos anteriores se explicó lo que era la teoría. Muy bien. Ahora ya tenemos claro que un bloque de órdenes alcista va a ser la última vela bajista antes del movimiento alcista. Vamos a tener una primera zona sensible dentro de un bloque de órdenes alcista que va a estar compuesto por la mecha del máximo y el precio de apertura. Toda la zona que esté compuesta entre el máximo de la vela y el precio de apertura es la primera zona de sensibilidad del bloque de órdenes alcista. La segunda zona de mayor sensibilidad va a ser el 50% del cuerpo de la vela. Voy a quitar el lote y solo poner el tema del 50%. Quiero que vean cómo el precio llega exactamente al 50% de esta vela negra que es nuestro bloque de órdenes, luego del displacement, luego del patrocinio y luego de la integración del order flow alcista. La última vela bajista antes del movimiento alcista es nuestro bloque de órdenes y el 50% es conocido como mean threshold. No importan los nombres, es el 50% del cuerpo de la vela. Para medir el 50% de un bloque de órdenes no vamos a utilizar las mechas. Vamos a simplemente basarnos en lo que está compuesto por el precio de apertura y cierre de la vela. Y la mitad de esos 50% va a ser la segunda zona de sensibilidad. Como última zona de reacción tenemos lo que estaría la zona compuesta de el mínimo o cierre de la vela bajista y su mínimo. Esta zona va a ser conocida como bloque de reyección y es el último nivel en el que esperarías ver una reacción dentro de un bloque de órdenes. Los mejores bloques de órdenes ni siquiera van a tender a tocar el 50%. Dentro de la primera parte o en su precio de apertura van a dar la reacción. El precio va a buscar precios, bueno, el mercado va a buscar precios más altos. Pero en este caso baja un poco más, se sumerge un poco más en el cuerpo del bloque de órdenes, llegando hasta el 50% y aquí una reacción al PIB con fuerza, buscando entonces la piscina de liquidez por arriba. Como puntos de entrada vamos a tener entonces ya sea el precio de apertura de la vela o del bloque, o bien el 50%. Esto depende de el análisis, o bueno, no el análisis, pero la gestión y las expectativas de cada trader. Si quieren tener un ratio un poquito más alto, quizá van a querer optar por meter trades en el 50%, pero tengan en cuenta que muchas veces no va a llegar. Y la mayoría de trades van a terminar activándose en lo que sería la primera zona sensible del bloque de órdenes. Para la colocación del stop loss, van a colocar el stop loss por debajo del mínimo de la vela bajista, en este caso bloque de órdenes alcista. Mínimo que no debería ser violado si el precio realmente quiere buscar piscinas de liquidez por arriba. Y bueno, el TP va a venir lógicamente en las piscinas de liquidez previamente identificadas. Esto nos daría una operación en este caso de 1 a 7.5 de ratio, con un poco menos de 2 pips de stop loss. Suficientemente bien como para una scalp de M1 en la sesión de Nueva York. Muy bien, ahora, como les había comentado, el precio, una vez sacada una piscina de liquidez, va a tender a buscar su opuesto. Acá sacamos una piscina de liquidez por la parte de abajo, el precio encontró soporte por debajo de este mínimo, creó patrocinio y se sumó al order flow. Nosotros aprovechamos esa oportunidad, compramos en el 50% de esta vela hasta esta piscina de liquidez de acá. Ahora, sacando esta piscina de liquidez de arriba, el precio encontró resistencia por arriba de este máximo, desplazó hacia la baja, creó un primer retroceso que no fue capaz de sacar este máximo de aquí y volvió a desplazar a la baja, creando entonces lo que sería patrocinio institucional y la integración del precio al posible order flow. Una vez ocurre esto, esta integración del precio a un order flow bajista va a venir a buscar sell side liquidity o liquidez por debajo de mínimos pasados. Aquí tenemos uno.
Y estos van a ser nuestros potenciales objetivos en el caso de querer meter una venta. Aquí tendríamos otro, pero el precio nunca llegó. Hay motivo por el que no llegó, ¿vale? Estamos analizando solamente M1 y luego me cambiaré de temporalidad y verán que todo lo que acaba de ocurrir aquí abajo, como un setup en compra, terminó ocurriendo en una temporalidad mayor. Y esto también lo voy a explicar como un modelo de entrada para que puedan crear una narrativa desde una temporalidad mayor y terminar entrando en temporalidades menores, de esa manera pudiendo ampliar sus objetivos, sus TPs y reducir al mínimo lo que sería la cantidad de stop losses para tener pues ratios más óptimos o provechosos. Siguiendo con el tema, el precio una vez encuentra ese patrocinio y se integra al order flow, vemos que viene a la última vela alcista antes del movimiento bajista, la que tiene mayor cuerpo y el cierre más alto. Entonces podemos tomar estas dos velas como bloque de órdenes. Ahí, bloque de órdenes bajista. Y de la misma manera que pasaba con el bloque alcista de acá, al estar utilizando estas dos velas, podemos utilizar el precio de apertura de la vela más baja y el precio de cierre de la vela más alta. Y esto nos terminaría dando el 50% de todo este bloque. Lo encontraríamos entonces acá. Vemos los cuerpos de las velas respetando a la perfección este nivel. Y esto sería entonces el min threshold de todo este bloque de órdenes bajistas. Podemos optar por una venta acá con un stop loss, voy a quitar esta cosita, con un stop loss por arriba del bloque de órdenes. Ese sería su stop loss pues protegido, seguro, y con un objetivo en la sell side liquidity cercana, dándonos otro pequeño scalp en ventas hasta sacar un objetivo en la parte de abajo. Ahora, estos conceptos de acá, y bueno, todos los conceptos en general, todo lo que pasa en el mercado, es fractal. Fractal quiere decir que todo lo que ocurre en una temporalidad, ya sea mayor o menor, ocurre en otra, exactamente igual, ya sea mayor o menor. Entonces, todo este escenario que está ocurriendo acá, si nos subimos a M5, podemos ver que está ocurriendo en M5. Lo que pudimos analizar aquí abajo en M1, ahora está ocurriendo, déjenme borrar todo, en M5. Podemos ver que el precio sacó ese mismo mínimo que analizamos en M1. Perdón, estoy marcando cualquier cosa. Muy bien. Sacó esta piscina de liquidez, pero esta piscina de liquidez de acá la sacó ¿de qué manera? Desplazando al alza. Miren estas velas con fuerza. Velas con fuerza subiendo. Ok, si nosotros ponemos en práctica lo que aprendimos en los módulos anteriores y marcamos entonces este pequeño rango o impulso y marcamos el mínimo al máximo, tenemos nuestra zona de equilibrio y por debajo nuestra zona de descuento. Si el precio está desplazando al alza, luego de sacar sell side, vamos a venir a sacar la siguiente piscina de liquidez, muy probablemente, ¿vale? Vamos a venir a sacar la siguiente piscina de liquidez por la parte alcista. Ahora, como había dicho, la entidad de Smart Money tiende a comprar en descuento, en precios baratos, y a vender en precios caros. Así que si queremos formular un setup en compra ahora en una temporalidad menor utilizando un order flow y patrocinio y piscinas de liquidez de una temporalidad mayor, podemos esperar a que el precio baje hasta acá, a descuento, y por aquí, en una temporalidad menor, formular un setup en compra ahora saliendo en un objetivo más grande en una temporalidad mayor. Si seguimos buscando por arriba, podemos ver que siguen habiendo más piscinas de liquidez, como este máximo de aquí. Y posteriormente el precio llega y neutraliza también por aquí. Ahora, esperemos a que el precio llegue acá a descuento y veamos una técnica de entrada o modelo que se pudo haber utilizado. En realidad es todo lo mismo, ¿vale? Porque los puntos de referencia institucional están siempre presentes, siempre presentes. Y como dije, vamos a terminar utilizando para entradas, ya sea un bloque de órdenes, como vimos en esta compra y como vimos en esta venta, o Fair Value Gaps. Una vez el precio entra a descuento, sacando sell side, pueden ver,
sacando un mínimo, se repite la misma historia que habíamos visto aquí atrás. Muy bien, el precio saca sell side llegando a descuento de un rango de temporalidad mayor, en este caso M5, y queremos ver entonces el precio desplazando al alza. Muy bien, displacement al alza o velas moviéndose con fuerza, expandiendo con fuerza al alza. Lo tenemos aquí especialmente con esta vela, un displacement al alza. Y este displacement al alza nos deja un imbalance. De la misma manera que el bloque de órdenes tiene su anatomía comprendida entre la zona sensible del máximo y el precio de apertura, el 50% y el bloque de reyección, los Fair Value Gaps tienen también tres zonas, ¿vale? Tres niveles de sensibilidad, que serían el inicio, que en el caso de ser este Fair Value Gap alcista, tengo un nivel de OT. En este caso de ser un nivel alcista, un Fair Value Gap alcista, el precio va a tener la apertura en la parte más alta, el 50% con más conocido o como consequent encroachment, pero vamos a llamarle 50% de un imbalance. Y el último nivel va a ser el cierre total de ese imbalance. Muy bien. Pueden usar de nuevo cualquiera de las zonas para entrar. Tengan en cuenta que los Fair Value Gaps de más probabilidad, de nuevo, no van a tender a llegar al 50%. Entonces muchas veces puede que el trade se les vaya si quedan esperándose a que llegue acá. O incluso a que cierre por completo el imbalance. Muchas veces no va a llegar. Pero bueno, vemos que el precio encuentra soporte por debajo de este mínimo en descuento de un rango mayor y desplaza al alza, dándonos la seña de patrocinio institucional. Ok, encontré patrocinio. Se puede entrar directamente acá, porque ya se tiene la narrativa mayor del precio. Y el stop loss, cuando estamos trabajando con Fair Value Gaps, hay tres maneras de colocarlo. La primera sería debajo de la primera, o bueno, la segunda vela del patrón. Muy bien, se puede colocar acá, aunque sería un stop loss bastante riesgoso. Se puede colocar en el final de la primera vela del patrón, o lo que sería el mínimo de la primera vela del patrón. Se puede colocar en el swing low también. Y una última que se puede usar es que si ese Fair Value Gap confluye con un bloque de órdenes a la izquierda, se puede utilizar el precio de cierre del bloque también como lugar para proteger la operación, colocar el stop loss ahí. Sería como que una zona intermedia entre la más riesgosa, que sería colocarlo aquí, y bueno, la más conservativa, que sería colocarlo en el mínimo. Estaría esta en el medio, utilizando el cierre del bloque de órdenes. Y bueno, en teoría, si el order flow y el patrocinio es real, pues el precio no debería de bajar hasta por debajo del mínimo, perdón, del cierre de esta vela, que sería el bloque de órdenes. Muy bien, el precio debería encontrar soporte ahí. El TP para esta operación estaría pues en la siguiente piscina de liquidez alcista, de nuevo un 1 a 7. Y ahora, si queremos esperar una oportunidad un poco más segura y no queremos simplemente sumarnos por tema del patrocinio, podemos esperar a que el precio entre al order flow. De nuevo, en un order flow alcista vamos a tener al precio encontrando soporte en las velas bajistas. Entonces, aquí nos deja las últimas dos velas bajistas, van a ser nuestro bloque de órdenes de propulsión, uno de los tipos de bloques que existe. Y bueno, vamos a tener al precio bajando, refiriéndose a esta zona, ¿vale? Comprendida entre el cuerpo de estas dos velas, o el rango de estas dos velas. Para recoger un poco más de órdenes, de nuevo el stop loss puede venir o bien acá, o de manera conservadora puede venir en el swing low. Y de nuevo el TP de esta compra, ya mucho más segura y confirmada, viene de nuevo en el siguiente máximo o siguiente piscina de liquidez alcista. Muy bien. Por el hecho de que este movimiento lo crea una noticia, vimos en módulos anteriores de que esto se caracterizaba por ser un vacío de liquidez, que el precio eventualmente iba a terminar cerrando. Esto nos puede dar a nosotros una especie de bias o dirección bajista hasta cerrar este gap de acá, o vacío. Muy bien. Si el precio encontrara soporte por arriba de este máximo, recuerden, es una piscina de liquidez anterior, un máximo anterior. Si el precio encontrara, perdón, resistencia por arriba de aquí y desplazar hacia la baja, dejando un nivel de venta, podríamos aprovechar una venta corta hasta cerrar este imbalance de acá.
Vemos aquí que el precio, de hecho, encuentra resistencia por arriba de esa piscina de liquidez y desplaza hacia la baja dejando un fair value gap y dejando la última vela alcista antes del movimiento bajista, como nuestro bloque de órdenes. Sí, son dos velas, pero el volumen es prácticamente el mismo, entonces no haría diferencia entre tomar una u otra. Tomaríamos la última en este caso, ya que el volumen de las velas es exactamente el mismo. Tomamos el precio de apertura. Este sería nuestra zona de ventas, o pues sí, zona de ventas o patrocinio. El stop loss vendría arriba del bloque de órdenes y el TP vendría en el cierre del liquidity void. ¿Recuerdan también el tema de los barridos de liquidez? Les había comentado que los barridos de baja resistencia se caracterizan por encontrarse en rangos de precios eh, a rangos de precios que son altamente ineficientes, como puede ser en el caso un fair value gap o imbalance, o en esta ocasión un vacío de liquidez. Es un rango de precio, todo esto, que es altamente ineficiente, entonces el precio no va a tener problema con venir a cerrar esto de acá. Ven la reacción bastante agresiva, pocas velas. En pocas velas el precio cerró el vacío, porque sería un escenario de baja resistencia para un barrido de liquidez. Muy bien. Ahora, en zonas en donde el precio pues trabajó un poco más, como puede ser este máximo de aquí, ven que hubo un poco más de acción del precio, ¿no? El precio consolidó acá, subió, bajó, volvió a subir, etcétera. El precio se tardó un poco más en atravesar eso, tiraba retrocesos. Muy bien. Eso puede ser considerado una zona de alta resistencia en la temporalidad que estamos analizando, que no es muy alta, entonces tampoco va a ser muy fuerte. Muy bien. Pero, en fin, la manera de trabajar con el tema de las piscinas de liquidez, el order flow y el patrocinio es exactamente la misma, siempre, y es la manera más fácil de poder ver el mercado y la manera más fácil de poder integrarnos a lo que es el pensamiento del market maker. Porque hablando ahora ya técnicamente y lo que sería la teoría detrás de todo esto, siempre nos vamos a referir en tema de patrocinio y order flow a que la entidad de Marmonia está buscando proteger una dirección. Entonces, si nosotros somos capaces de identificar eso, vamos a siempre tener los escenarios de más alta probabilidad para operar en una dirección u otra. Ahora, explicado un poco esto, voy a pasar ahora a M15, simplemente para que entiendan el tema del bias o dirección, porque es un tema bastante importante, es un tema interesante y que mucha gente no tiene claro. Porque al nosotros no trabajar con máximos y mínimos, mucha gente se tiende a perder y tienden a tener la pregunta de ¿cómo sé que el precio va a ir para arriba o cómo sé que el precio va a ir para abajo? De nuevo, vamos a buscar siempre las piscinas de liquidez que vamos a tener. Con respecto a la liquidez retail, esto va a estar explicado en un módulo posterior, pero no es la única, máximos y mínimos pasados no son la única manera de ver la liquidez retail. Muy bien. El tema es que al inicio de la clase yo había mencionado que el precio no hacía más que dos cosas, que era por lo general sacar liquidez, y ya entendimos que el precio saca liquidez por arriba de máximos y por debajo de mínimos, pero otra cosa que hace es rebalancear imbalances, ¿ok? Crear rangos de precio balanceados y una entrega de precios eficiente, ¿vale? Porque ese es el objetivo principal del algoritmo y de la entidad Smart Money, es crear una entrega de precios eficiente. Entonces podemos ver que el precio durante esta cantidad de tiempo, durante esta sesión, subió a rebalancear todo este imbalance, todo este fair value gap o vacío. Lo cerró por completo acá. Y es un imbalance de H1. Una vez nosotros vemos el cierre de ese imbalance, podríamos esperar ahora, como ya se explicó, un pequeño retroceso. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué un retroceso? Porque hay otro imbalance aquí arriba, que el precio va a venir o va a querer venir a rebalancear. Muy bien, entonces una reacción bajista va a tender a ser un retroceso. Quiero que noten que la reacción bajista posteriormente se termina dando y termina refiriéndose a este punto de referencia institucional que ya conocemos, que es un bloque de órdenes, identificado en la temporalidad de H1. Entonces,
Identificando estas piscinas de liquidez, muy bien, estos imbalances, estos puntos de referencia institucional máximos y mínimos, bloques de órdenes, podemos entender que el precio, una vez cerrado este imbalance, va a tener camino libre para poder bajar y venir a buscar entonces un poco más de órdenes alcistas para impulsarse y venir a rebalancear el imbalance que tiene por arriba. Dense cuenta que toda esta zona de aquí está compuesta por imbalances, entonces esto se convierte en un gigante vacío de liquidez, que es a su vez una zona de baja resistencia para un liquidity room. Con esto quiero que entiendan que la dirección que vamos a tener a partir de este punto de aquí arriba va a ser bajista hasta esta línea de acá, que es nuestro bullish order block. Y en caso de que nos encontremos aquí abajo, nuestro bias o dirección va a estar alcista hasta que cerremos este vacío de liquidez. De esta manera es que ustedes van a ir navegando el precio y buscando las piscinas de liquidez más probables para el momento. Si nos bajamos de temporalidad a M5, podemos ver que el precio en la sesión de Londres rebalancea este imbalance por completo, desplaza hacia la baja velas con fuerza, entrando en lo que primero llamamos patrocinio institucional. El precio encuentra resistencia, rebalanceando este imbalance. La siguiente piscina de liquidez es el bullish order block. De H1, temporalidad mayor, siempre va a mandar las piscinas de liquidez objetivo, en donde van a querer empezar una idea de trade y van a querer terminarla también, siempre va a estar en una temporalidad mayor, porque es la jerarquía en la que trabaja el precio. Muy bien. Entonces, identificada la siguiente piscina de liquidez en temporalidad mayor, en este caso este bullish order block de H1, esperamos a que el precio encuentre resistencia. Una vez rebalanceado todo este imbalance de nuevo de H1, encuentra resistencia, desplaza hacia la baja con velas bajistas fuertes. Esto nos hace entender que el precio ha encontrado patrocinio. Y cuando sigue bajando, validando velas alcistas como posibles zonas de resistencia, podemos usarlas luego para una entrada en lo que sería el order flow. Muy bien. La entrada más segura posible, que sería una vez integrado el order flow en el precio. Entonces, tenemos acá el Higher Time Frame Displacement, ¿ok? Que nos dice que el precio ha encontrado resistencia y que está entrando en la entidad Smart Money con la idea de buscar precios más bajos, ¿ok? Precios más bajos que van a estar debajo de estos mínimos y eventualmente en la piscina de liquidez el bullish order block de H1. Muy bien, entonces última vela alcista con mayor cuerpo, miren que esta es más chiquita, última vela alcista antes del movimiento bajista, el precio retrocede y ese es nuestro bearish order block o bloque de órdenes bajista. Usamos el precio de apertura para vender, el stop loss va por arriba y nuestro objetivo TP viene en nuestra siguiente piscina de liquidez por debajo, previamente identificado en H1. Y listo, tenemos una venta bastante segura, muy poco drawdown y una reacción rápida y agresiva hacia la piscina de liquidez. Ahora, una vez nosotros, si queremos refinar un poco más la entrada, una vez que nosotros identificamos este Higher Time Frame Displacement y esperamos de nuevo un retroceso a premium de este rango, podemos bajar de temporalidad y buscar exactamente lo mismo, patrocinio y order flow, en una temporalidad menor que nos permita tener un stop loss menor y un mayor recorrido en cuanto al TP. Vemos que el precio aquí entra a premium y desplaza con fuerza hacia la baja, dejando un fair value gap, y esa puede ser así de simple la primera oportunidad de trade en un posible order flow bajista. De nuevo se puede colocar el stop loss arriba de la primera vela que conforma el imbalance y pasamos de tener 7 alrededor de 8 pips de stop loss a tener solamente 2, y de lo que anteriormente era un 1 a 7, o perdón, un 1 a 4, ahora terminamos teniendo un 1 a 17 con exactamente el mismo recorrido y las mismas piscinas de liquidez, pero un poco, digamos, más refinadas.
Ahora, si queremos esperar una entrada un poco más segura luego del displacement, esperar a que el precio se acomode dentro del order flow. El precio, bueno, hace este retroceso bastante grande, empieza a bajar de nuevo y valida la última vela alcista con mayor cuerpo antes del movimiento bajista. Es una vela bastante grande, podemos sacar el 50% de ella midiendo el cuerpo de la vela y la mitad del cuerpo de la vela puede ser nuestro nivel de venta más seguro que el anterior. Quizá con un stop loss un poco mayor, pero más seguro, desde luego. El stop loss viene, bueno, en realidad termina siendo el mismo stop loss. El stop loss viene por arriba del máximo del swing high que compone el bloque de órdenes. Y de nuevo, el TP viene en nuestra zona de temporalidad mayor o la siguiente piscina de liquidez. Pasamos de tener un 1.17 a un 1.14 que sigue siendo bastante. Muy poco drawdown, de nuevo, muy poco drawdown. Apenas unos pips, par de pips. Bueno, ni siquiera un par de pips, un par de pipets de drawdown y reacción agresiva, sacando sell side por debajo de estos mínimos de acá, sell side liquidity, liquidez o buy stops. Bueno, básicamente stop loss de traders retails, sacando de nuevo liquidez por debajo de estos mínimos de acá, que tranquilamente pueden ser sus objetivos. Si no les gusta aguantar tanto los trades, una cosa que yo suelo hacer personalmente porque no me gusta tener trades muy largos. eh, yo probablemente habría cerrado en estos mínimos de acá, mínimos antiguos, mínimos pasados, que están a la izquierda del gráfico. Seguramente habría salido ahí. Con mucho menos ratio, pero una operación mucho más directa, pum, sin retroceso, sin tener que esperar mucho más que unos 10 o 15 minutos. Muy bien. Entonces, bueno, esas serían las técnicas de entrada con el material más básico que hemos aprendido hasta ahora. Bastante fácil, trades de muy alta probabilidad, como pueden ver, con una dirección bastante clara, con stop loss bastante reducidos, con targets bastante jugosos, muy bien, y simplemente usando conceptos básicos, muy bien. Pero bueno, acá no se acaba la cosa, todavía faltan algunas cositas que le podemos sumar a los análisis y que bueno, vamos a pasar a explicar ahora en módulos siguientes. Las correlaciones y divergencias SMT, SMT o Smart Money Tool, Smart Money Technique, también llamada estructura de mercado institucional. Esto es un tema bastante interesante, muy bien, porque tienen que entender una cosa. Al nosotros querer estar imitando la, el comportamiento de la entidad Smart Money, tenemos que entender que la entidad Smart Money no está trabajando en un solo par. El algoritmo no está trabajando en un solo activo, sino que está compuestamente trabajando en todos los activos del mercado al mismo tiempo. Y para ellos tomar ciertas decisiones en cuanto a qué piscinas de liquidez buscar, cuáles no y en qué par, en qué activo específicamente les conviene más buscar una piscina de liquidez u otra, ellos hacen un tipo de análisis intermercado, que sería básicamente comparar el gráfico de varios mercados, digamos, con movimientos similares. Esto para poder entender la finalidad, ¿vale? La finalidad de las correlaciones y divergencias SMT es entender qué activo está siendo acumulado por la entidad Smart Money y qué activo está siendo distribuido. Esto lo que nos va a dar a nosotros es la idea de operar un activo u otro, porque podemos estar esperando un escenario en un activo, pero al final no se termina dando. Y el escenario que estábamos esperando se termina dando exactamente igual como lo queríamos en otro activo correlacionado con el que nosotros estábamos viendo. Esto pasa porque, de nuevo, la entidad Smart Money tiende a hacer análisis entre varios mercados y elegir el que más les conviene. Muy bien, para llevar a cabo un análisis de correlaciones o divergencias, vamos a tener que tener como primera parte un benchmark que va a ser en la mayoría de divisas, en la mayoría de pares de divisas, el benchmark va a ser sí o sí el Dixie, muy bien, sí o sí el índice del dólar. Ahora, si se van a pares asiáticos un poco más exóticos o pares que llevan el euro de segundo, pues van a tener que quizá buscar em,
lo que sería el futuro de la moneda en cuestión. Por ejemplo, si están analizando, no sé, dólar australiano con dólar neozelandés, van a tener, o yen japonés con, yo qué sé, dólar neozelandés, van a tener que buscar quizá no el Dixie, porque el dólar no está dentro de ninguna divisa del par, pero quizá buscar el índice del futuro de quizá el yen o el futuro del dólar neozelandés. Pero bueno, para no complicarnos acá, porque creo que casi nadie opera esos pares, em, nosotros vamos a utilizar como benchmark siempre el Dixie o el índice del dólar. Muy bien. Ahora, nosotros supongamos que estamos analizando euro-dólar, ¿vale? Y tenemos un posible escenario de venta en un nivel de resistencia y de temporalidad mayor, que quizá componga las cosas que explicamos en el módulo anterior, sí o sí tienes que tenerlo para poder formular un setup en venta. Ahora, como existe la simetría de mercado en lo que viene siendo la estructura de mercado institucional, nosotros vamos a querer ver ese mismo panorama de ventas al revés, inverso, en lo que sería el Dixie. Muy bien, entonces vamos a tener el benchmark, vamos a tener la primera moneda y ahora vamos a querer buscar una moneda que se correlacione con la moneda que estamos analizando. En este caso estábamos analizando euro dólar y podemos buscar para correlacionarla con libra dólar o quizá con euro libra, ¿vale? Esas dos monedas se correlacionan entre sí. Entonces vamos a tener Dixie como benchmark, euro dólar como análisis principal y luego vamos a tener una segunda moneda, en este caso, por temas del ejemplo, libra dólar. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cómo vamos a saber qué divisa va a estar bajo acumulación, ya sea bajista o alcista? ¿Y cuál va a ser la divisa que nos conviene operar? En el caso de tener un setup teórico en ventas, nosotros vamos a querer ver que una de las divisas esté creando máximos más bajos y otra de las divisas esté creando máximos más altos al mismo tiempo. Es decir, al mismo tiempo que un máximo en una divisa fue más bajo, ese mismo máximo en otra divisa va a ser más alto. Lo que entendemos con esto es que la divisa que tiene el máximo más bajo va a ser el líder o la divisa que está bajo acumulación bajista. Y la divisa que está creando el máximo más alto o la divergencia como tal va a ser considerado el sintético o el par débil. Nuestro enfoque va a estar entonces en operar el par líder, porque va a ser el que va a tender a tener la mayor inyección de capital hacia esa dirección, porque es el par que está siendo acumulado. Todo esto soportado bajo la idea de que el Dixie o benchmark está buscando subir a partir de un nivel de soporte de temporalidad mayor. Veamos un ejemplo entonces en el gráfico. Podemos ver, tenemos el gráfico del euro dólar en velas japonesas, tenemos el gráfico creando máximos más altos. Mientras crea máximos más altos el eurodólar, podemos ver al Dixie creando mínimos más bajos. Hasta aquí está todo bien, porque por lo general el Dixie suele tener el mismo gráfico que el eurodólar, pero a la inversa. Hasta acá está todo bien, pero una vez empezamos a pasearnos por el resto de pares que pueden correlacionarse con el eurodólar, nos topamos con que el libra dólar está haciendo máximos iguales. Cuando debería estar haciendo máximos más altos, libra dólar está haciendo máximos iguales, lo que le da la pauta de divisa líder bajo acumulación bajista. Y el eurodólar en este caso estaría siendo el sintético bajo distribución alcista. Nuestro entonces enfoque va a estar en querer operar libra dólar y dejar tranquilo al eurodólar de momento. Muy bien, en un siguiente ejemplo podemos ver de nuevo la correlación y un pequeño ejemplo de entrada. Podemos ver que estamos analizando el gráfico de libra dólar. Libra dólar en ese momento está haciendo mínimos más bajos, a la par que Dixie está haciendo mínimos más bajos. Muy bien, encontrando soporte por debajo de un mínimo. Pero luego tenemos al eurodólar haciendo máximos más altos. Libra dólar está haciendo máximos más bajos. Euro dólar debería estar haciendo también máximos más bajos, pero no lo hace. Y entonces esto nos da la pauta de
Al nosotros ver que Dixie está encontrando soporte, apoyando la idea de que el índice del dólar quiere ir para arriba, las monedas extranjeras como eurodólar, libra dólar y eurolibra van a tender a buscar precios más bajos. Esto lo confirmamos con la divergencia viendo que el libra dólar está bajo acumulación bajista y es, en este caso, el líder, el par líder. Nos vamos a enfocar entonces en operar este par y dejamos a euro dólar tranquilo que haga lo que quiera. Vemos que el precio, una vez completada la divergencia y tenemos claro que libra dólar está bajo acumulación, el precio baja por debajo de las últimas dos velas alcistas antes del movimiento alcista. Una vez el precio cotiza por debajo de esas dos velas, consideramos esas dos velas un bloque de órdenes bajista y cuando el precio retorna a ellas, vemos la expansión bajista con bastante fuerza. Muy bien. Esto entonces nos sirve para apoyar la idea de que el precio vaya hacia una dirección u otra. Esto es importante tenerlo en cuenta porque puede ser la última confirmación para un trade. Muy bien, la última confirmación que pueden usar para entrar en una posición es esta de acá y les da la seguridad de que están entrando en el activo correcto, en la dirección correcta, bajo presencia del patrocinio institucional. Porque este tipo de divergencias solamente ocurren cuando la entidad de Smart Money está manipulando el precio a su conveniencia en un par en específico y nosotros estamos identificando cuál es ese par en específico para irnos directamente de primera mano acompañados en una dirección con la entidad de Smart Money, lo que nos hace tener un trade de muy, muy, muy alta probabilidad. Ya no solo por los conceptos que hemos visto sobre liquidez, ya no solo por los conceptos que hemos visto sobre patrocinio y order flow, sino porque ahora también estamos haciendo el trabajo de análisis intermercado que hace la entidad de Smart Money. Ahora no solamente estamos identificando qué piscinas ir a atacar y en dónde entrar, sino que también estamos identificando el par concreto en el que Smart Money está trabajando, en el que Smart Money tiene el interés. Muy bien. Esto es completamente fractal también y se puede usar en M1, como se puede usar en diario, y de esa manera también podemos definir una tendencia más a largo plazo de un par en específico y quizá un fallo en esa tendencia a largo plazo en algún otro par. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque muchas veces estamos ciegos analizando un par, tenemos una idea de trade y esa idea de trade nunca se da por el hecho de que pues Smart Money no tenía interés en estar trabajando en esa dirección con ese par en específico. Pero haciendo esto de acá, buscando ese tipo de divergencias y encontrando cuál es el par líder, ahora sí podemos tener no solamente dirección clara, sino el par específico que va a tender a moverse con más agresividad hacia esa dirección que estamos buscando como objetivo. Muy bien, y como último módulo y uno de los más llamativos, no el más importante, pero uno de los más llamativos, va a ser el chartismo fantasma o las market maker traps, trampas del market maker. Quizá ustedes han escuchado, perdón, se me va un poco la voz. Quizá ustedes habrán escuchado las supuestas smart money traps o trampas del market maker. Muy bien. Habrán escuchado de una palabrita que se ha vuelto muy famosa últimamente, que son las inducciones. Muy bien. Quiero que entiendan que el market maker, como se comentó al inicio de la clase, va a tender por lo general a buscar la manera de sacar los stop loss de los traders retails. Y como se comentó al inicio de la clase de nuevo, la mayoría de traders retails tienen la idea de pensar que el precio se mueve como se mueve gracias a patrones chartistas armónicos, a soportes y resistencias, a oferta y demanda o a indicadores. Entonces, para poder inducir a estos traders que tienen un conocimiento errado sobre el mercado y una idea y un paradigma y una manera de pensar errada sobre el mercado, ellos van a propósito, crear ciertos patrones gráficos en donde ellos van a entrar ciegamente y van a colocar sus stop loss en zonas tan obvias que van a ser las zonas que nosotros exactamente vamos a ir a atacar. Algunos de esos patrones chartistas y los que son los más comunes y los más fáciles de identificar van a ser, en este caso, las banderas alcistas y banderas bajistas, que están compuestas por, en el caso de una bandera alcista, está compuesta por un impulso alcista, seguido de un retroceso bajista en forma de canal, en forma de acumulación,
Y en teoría, si el precio expande y rompe esa acumulación o retroceso, em, tenderían a buscar precios más altos, haciendo una medición de el primer impulso antes del retroceso. Muy bien, eso sería el escenario de una bandera alcista. Damos la vuelta y tenemos entonces la bandera bajista como un impulso bajista seguido de un retroceso en forma de acumulación alcista y luego de nuevo un impulso bajista que va a ser más o menos del mismo tamaño que el primer impulso bajista. Muy bien, entonces eso, un patrón de bandera bajista. Luego vamos a tener la típica línea de tendencia o canal diagonal. Muy bien, línea de tendencia, o sea, un toque, dos toques, tres toques, más arriba, más abajo, o la típica estructura retail que te enseñan de máximos más altos, mínimos más altos. Luego también vamos a tener a los traders de breakouts, ¿vale? Que va a ser el típico trader que por arriba de un máximo tiene un buy stop. Cuando el precio cotiza por arriba de ese máximo se activa una orden de compra. Ellos están constantemente comprando por arriba de máximos y vendiendo por debajo de mínimos. Se llevan de la mano con los traders que operan pullbacks, que son los típicos que esperan a que un máximo se rompa y luego vuelva a ese máximo para meter una compra. Los stop loss de estas personas de nuevo están en zonas tan lógicas que nosotros lo que vamos a ir a buscar va a ser exactamente los stop loss, las zonas lógicas, obvias, en donde esta gente que utilizan estos patrones van a tener protegidas sus operaciones que tarde o temprano van a terminar saliendo en stop loss. Y bueno, como última manera de inducción y una de las más simples es la típica consolidación horizontal o un canal, ¿vale? El precio moviéndose para arriba y para abajo, creando un nivel de soporte y creando un nivel de resistencia. Estos dibujitos pueden estar quizá claros, quizá no tan claros para algunos, pero no se preocupen que vamos a ir a ver ejemplos en el gráfico para que lo tengan claro y para que sepan cómo se operan. También vamos a ver técnicas de entrada con patrones de este estilo. Muy bien, nos encontramos en el gráfico M15 y acá podemos ver un ejemplo bastante claro de lo que se estaba hablando con respecto al tema de los patrones chartistas. Muy bien, podemos ver que el precio acá durante una subida, durante esta subida, crea una línea de tendencia bastante bonita, bastante perfecta. Muy bien, típica línea de tendencia. Si movemos esto, creamos una línea por aquí arriba, vemos que estamos en un canal, muy bien, en el típico canal alcista. Entonces, ¿de qué manera se van a operar estos patrones chartistas? Lo que nosotros vamos a querer esperar es que el precio pase o viole el patrón y luego por acá arriba bajarnos de temporalidad una vez que ya esta gente se ha inducido, muy bien, a comprar breakout traders, ¿ok? Los traders que operan en rompimientos, que están entrando aquí en esta vela, entrando en compras, el stop loss va a tender a estar por acá. Los traders que operaron esta línea de tendencia van a tener también el stop loss aquí debajo y debajo de este mínimo. Entonces, vamos a tener al precio violando el canal, violando el patrón chartista, lo hace por arriba. En este momento nosotros podemos ir directamente a una temporalidad menor y buscar esas signas de patrocinio y order flow para poder meternos en una venta y venir a sacar todos estos stop loss que están debajo de este mínimo y debajo de este mínimo, especialmente debajo de este mínimo, porque fue el que dio inicio a todo el patrón como tal. Por ahí lo tenemos y voy a cambiar el color a rojo para que se entienda. Muy bien, entonces el precio de nuevo pasa por arriba, violando, muy bien, pasa por arriba de la parte superior del canal, violando el patrón chartista. Aquí el precio no desplaza suficiente a la baja, sube de nuevo, saca buy side liquidity por arriba de máximo y luego sí que tenemos un desplazamiento con fuerza, una reacción con fuerza a la baja. Podemos marcar entonces nuestra zona de premium y discount en caso de querer buscar una compra, una venta, perdón, una venta en este nivel. Muy bien, queremos buscar una venta como lo haría Smart Money por arriba de la zona de equilibrio. Podemos ver que por arriba de la zona de equilibrio tenemos este Fair Value Gap de acá. Perdón, me estoy quedando un poquito sin voz. Y cuando el precio entra ahí, podemos nosotros tener tranquilamente una venta. Muy bien, esperando con el stop loss por acá, puede ser. Y con el TP en estas zonas de sell side que nos otorga el patrón chartista.
Ahora podemos esperar un poco más a que el precio entre en el order flow. Vemos que aquí comienza a bajar. Muy bien. Comienza a bajar de nuevo con una vela que... Déjenme quitar este trade. Con una vela que baja bastante. Deja una última vela alcista. Sigue bajando. Esta trata de llegar acá, pero me parece que falla por un pipet. ¿Vale? Es un mínimo fallo. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Miren un poco más cerca. Miren un poco más cerca porque para estar en M1 hay que afinar un poquito el ojo. Tenemos un máximo, mínimo, y un máximo más alto que potencialmente se rompe. ¿Se acuerdan de la definición de breaker block? Esto es una especie de breaker block, ¿vale? Un breaker block, bueno, chiquitito, micro, muy bien. Seguramente en un gráfico de 15 segundos acá se vea mucho mejor el breaker. Este es el breaker block, ¿vale? Bueno, en realidad serían estas velas de acá. Y específicamente sería esta última vela de acá. Pero bueno, la zona sensible que se explicó anteriormente, compuesta del mínimo al precio de apertura, podemos entrar entonces ahí en una venta mucho más segura y el stop loss por aquí arriba, un poquito menos de pips, ¿vale? Como 2 pips menos de stop loss. Y el TP entonces por aquí en la parte de abajo del patrón chartista. Potencialmente llega dando un 1 a 11. Muy bien, el precio bueno se quedó un poco consolidado acá. Nunca te saca, ¿vale? Porque estamos entrando en una zona lógica, en una zona bastante segura. Entonces nunca te saca en stop loss y acabamos de aprovechar un patrón chartista fallido, una trampa del market maker. De nuevo, nosotros estamos dentro del grupo de traders retails, pero no estamos pensando como ellos. Y no pensando como ellos es que somos capaces de tener este tipo de operaciones. De nuevo, dense cuenta de una cosa, el precio baja y la fractalidad del mercado entra en juego. Lo que se explicó anteriormente, el precio baja por debajo de un mínimo, acumula, baja por debajo de otro mínimo, empieza a desplazar al alza, desplaza al alza. Bien aquí, ojo las mechas, estas mechas son de la última vela bajista, confirmado el desplazamiento al alza, el precio se integra a un order flow alcista micro para venir a sacar buy side liquidity por arriba de máximos. Podemos hacer algo así. Y tenemos un máximo y tenemos otro máximo acá. Y son, bueno, piscinas de liquidez que podemos buscar a modo de retroceso. Y daba un 1 a 2 bastante rápido. Low resistance liquidity run, ¿vale? Un barrido de liquidez de baja resistencia. El precio eventualmente saca esa liquidez, vuelve a encontrar su order flow bajista y termina sacando el patrón posteriormente con una noticia. Muy bien, ese sería uno de los ejemplos, en este caso utilizando línea de tendencia y canales diagonales. Vamos a pasar a quizá identificar algún otro ejemplo, quizá algo como esto de acá podría ser, que de nuevo es una especie de bandera. Quiero que se den cuenta de que el precio aquí lo que ha hecho ha sido sacar un mínimo, ¿vale? Un mínimo de bastante tiempo, un mínimo importante. En una temporalidad mayor, el precio desplaza al alza, miren las velas subiendo con bastante fuerza. Y entonces vamos a tener nuestras zonas de premium y discount. Esperaríamos a que el precio llegue a discount para poder comprar y venir a atacar estas piscinas de liquidez. Por aquí arriba quizá. Muy bien. Tenemos entonces un panorama o narrativa en una temporalidad mayor. Esperamos a que el precio llegue entonces a la zona deseada para poder entonces buscar confirmaciones, el precio encontrando patrocinio, order flow y entrando en las operaciones. Tenemos acá un patrón de bandera, tenemos el impulso bajista y una corrección en una forma de canal diagonal. Esto es una bandera entonces, patrón de bandera alcista, fallido completamente en marca, perdón, trampa del market maker para inducir a traders retails a que vendan por aquí, cuando en realidad lo que está haciendo es salir de una acumulación con displacement y dejando un fair value gap. Wow. Qué casualidad que deje un fair value gap. Y de nuevo las últimas dos velas bajistas, tucu tucu, ese es tu bloque de órdenes, ahí lo tienes.
y aquí una potencial compra con un stop loss que puede ir acá o puede ir acá. Teniendo en cuenta de que el precio está en un fair value gap, podemos usar como stop loss las zonas del fair value gap. Y de nuevo un TP por aquí arriba para lo que sería casi un 1 a 9. Ahí termina pagando. El precio baja, como se explicó en el módulo de impulsos y retrocesos, baja a sacar liquidez, a sacar un par de mínimos, a entrar en el order flow, respetando la última vela bajista que existía dentro del order flow. Muy bien. Y aquí de nuevo encuentra patrocinio con estas velas. Viene a la última vela. Voy a quitar el trade este porque me está tapando todo. Vuelve entonces a la última vela bajista antes del movimiento alcista, es tu bloque de órdenes. Vuelve aquí con esta vela y es otra compra. Buscando el mismo objetivo. Con un stop loss por aquí abajo. Con un TP por aquí arriba para un 1 a 7. Un 1 a 8 desde aquí abajo, un 1 a 7 desde acá. Y en total, pues, alrededor de una hora y media de trades, desde el primero que se pudo tomar acá hasta este último. Y bueno, con ratios bastante decentes para un pequeño scalp en el día, en la sesión de London Close. Y de esa manera, muchachos, es que pueden ustedes identificar este tipo de patrones, ¿vale? Patrones retails. Aquí pueden ver, también tienen el patrón este que les dije de consolidación o canal lateral. El precio sale fuera, vale, por debajo de esa acumulación. Llega a un nivel acá importante y luego aquí encuentra señas de patrocinio, encuentra order flow. Tenemos una compra, donde la mayoría de retails estarían pensando en comprar acá, la mayoría de retails estarían pensando comprar en esta línea de tendencia que se estaba creando. Nosotros esperamos a que el precio saque todo eso, induzca a todos estos retails que están pensando en comprar por aquí, y luego que el precio saca a todos esos retails, nosotros entramos por acá confiados, ¿vale? Con tranquilidad, poco drawdown, muy poquito drawdown, un stop loss chico y un TP, bueno, razonablemente grande. Muy bien. Entonces, de esa manera pueden utilizar este tipo de patrones a su favor. Y es bastante bueno porque esto también es fractal. Esto se da en M5, esto se da en M15, se da en M1. Entonces pueden tomar entradas en cualquier temporalidad. Pueden tomar entradas con stop loss muy chicos y pueden tomar entradas tanto en compra como en venta, hacer ping pong o lo que mucha gente llama eh, intraday mastery, ¿vale? Pueden hacerlo porque tienen la capacidad ahora de identificar este tipo de patrones que se repiten, que se dan en todos los lugares, acá, y luego media hora después se da otro, y saben cómo actuar, ¿vale? Saben qué esperar, saben que tienen que esperar a que el precio saque ese patrón retail y saben qué signaturas tienen que esperar luego para poder meterse en un trade, saben que tienen que esperar el desplazamiento, saben que tienen que esperar el order flow, que tienen que esperar el patrocinio. Muy bien. Entonces, ya está, ya no hay chance, loco, de que no ganen putos trades. No hay chance de que no ganen putos trades. Es muy simple y se los acabo de demostrar aquí. Y con esta demostración quiero dar final a la masterclass. Conceptos básicos, intermedios, han sido hablados acá. Pero a pesar de básicos e intermedios, importantes y tremendamente útiles. Muy bien. Porque se están dando cuenta de que es fácil. Se han dado cuenta, o sea, me he esforzado lo más posible en hacer que esto sea fácil de digerir, fácil de entender. De verdad, esto no tiene complejidad, esto no es nada del otro mundo, esto no es magia negra, esto no es ciencia aeroespacial, son un par de conceptos que son muy fáciles de entender y que están ahí todos los días están en el gráfico, todos los días está presente esto que les acabo de enseñar y es lo único que necesitan para ser rentables, para tener trades como los que vieron en la portada del inicio de la presentación de la clase. Pueden tener ese tipo de trades solamente aplicando esto. Porque literalmente todos esos trades que vieron en las imágenes del inicio de la clase fueron basados en todo esto que les acabo de explicar. Fueron basados en piscinas de liquidez, fueron basados en patrocinio, en order flow, en patrones chartistas,
en zonas objetivo de alguna temporalidad mayor. Es, es muy simple, es muy, muy simple. Con esto, como digo, quiero dar final a la clase. Espero que se haya podido entender y que hayan podido absorber todo lo que quise transmitirles. Y ahora simplemente les queda aplicar lo que vieron acá. Muy bien. Irlo a ver al gráfico pasado, hagan backtesting, luego véanlo en vivo, aprendan a identificarlo en vivo, aprendan a identificar las trampas estas del market maker que son muy importantes, porque este tipo de trampas muchas veces te van a sacar en stop loss si no las sabes identificar. Entonces, es muy importante, es un dato muy grande que les estoy tirando acá, que aprendan a identificar este tipo de trampas, porque se van a ahorrar muchos stop loss y van a tener un montón de trades positivos, con ratios muy buenos además. Y se dan cuenta de que no estamos haciendo análisis complejo. O sea, se dan cuenta de que todos estos trades de demostración que he estado agarrando acá han estado basados en M15, en H1, en M1, en M5, temporalidades intradía, temporalidades chicas. Tienes muchas oportunidades a lo largo del día, solamente necesitas una o dos. Entonces, de verdad, muchachos, pónganle mucho empeño a esto porque sinceramente es información que es muy valiosa, es muy avanzada, pero no por eso tiene que ser compleja, no por eso tiene que ser difícil de entender, y no por eso tienen que alargar su curva de aprendizaje por querer aprender un montón de cosas, porque créanme que no van a terminar usando ese montón de cosas. O sea, lo que van a terminar usando en el día a día, y es lo único que necesitan, es lo que les enseñé en esta masterclass. Por eso es una masterclass, por eso es una sola clase y no es un intensivo, un bootcamp o una mentoría. Es porque en una sola clase yo puedo resumir todos los puntos que ustedes tienen que tener en cuenta para tomar un trade como este de acá y poder tener consistencia y poder ser rentables y poder sacarle dinero al mercado, poder estar en sincronía con la entidad de Smart Money y poder analizar e interpretar el gráfico de la manera más profesional posible y más acertada eh, y, y precisa posible, ¿vale? De verdad, no necesitan mucho más, muy bien, solamente necesitan practicar. De nuevo, espero que mi explicación haya sido fácil de digerir, que es lo que traté de comunicar en toda la clase. Y bueno, nada, mucha suerte y no se rindan, loco. Métanle muchas ganas de verdad, porque es posible, esta cosa es posible, esta cosa eh, se puede hackear, digamos, ¿vale? O sea, no es un juego, no es misión imposible. Muy bien, o sea, se puede, realmente se puede y es mucho más fácil de lo que parece. Sin nada más que agregar, quiero darle las gracias a todos los que llegaron hasta esta parte de la clase. Y nada, loco, de nuevo, mucha suerte y nos vemos la próxima.